Como 14 segundos cambiaron mi vida. Eran 4, con máscaras, con guantes. Entraron a mi apartamento pensando que yo era presa fácil. En menos de 14 segundos, 3 estaban muertos, y el cuarto deseando estarlo. Pero esta historia no había sido dado de baja de fuerzas especiales después de que un mortero me destrozara la pierna y parte de la espalda. Volver a casa fue más difícil que cualquier despliegue. Dolor físico, dolor mental, silencio. Entonces la reencontré. Mi amor de la escuela. Tenía una hija de 3 años. El padre no estaba presente. Esa niña era luz pura. Dulce, inteligente, cariñosa. Me robó el corazón sin pedir permiso. Una noche desperté al escuchar pasos subiendo las escaleras. Tomé la escopeta. Alguien gritó el nombre de mi novia. Era su hermano. Un adicto problemático al que ella había ayudado años atrás cuando nadie más lo hacía. Dijo que lo habían desalojado. Suplicó quedarse. Yo no tenía voz. Era su casa. Ella aceptó. Y ahí empezó el infierno. No trabajaba. No aportaba nada. Pero exigía. Que ella cocinara. Que lavara su ropa. Que comprara comida. Vivía como rey sin merecerlo. Una noche me ordenó lavar sus platos. Me negué. Me giré para bajar las escaleras. Sentí la puerta abrirse detrás de mí. Y luego el empujón. Caí de espaldas. Mi cabeza golpeó el concreto. Saltó sobre mí. No pensé. Solo reaccioné. Logré ponerme encima y empecé a golpearlo. En mi mente solo había una frase. Alguien va a morir. Y no seré yo. Mi novia bajó gritando y me obligó a soltarlo. Él empezó a mentir, diciendo que yo lo había atacado. Por un segundo pensé que le creería. Pero la cámara del vecino mostró todo. Debí llamar a la policía. No lo hice. Mi jefe vio mis nudillos destrozados y la bolsa de hielo en mi cabeza. Me ofreció ayuda legal. Me negué. Me dijo que era un idiota. Tenía razón. El hermano le dio un ultimátum. O yo me iba, o él desaparecía de su vida y la de su hija. Para esa niña, él era la única figura masculina constante. Y yo me fui. Despedirme de ella fue peor que cualquier herida de guerra. Pensé que todo había terminado. No terminó. Rayaron mi coche, le quitaron las ruedas, rompieron ventanas. Miles en daños. Luego intentaron quemar mi puerta con un cóctel Molotov. Si no fuera por los rociadores, habría muerto dentro. La policía investigó, pero no había pruebas claras. Silencio durante un mes. Luego me enteré de que lo habían despedido después de que la policía preguntara por él. Me culpó. Decidió terminar lo que empezó. Una noche regresaba del gimnasio. Escuché pasos bajando rápido las escaleras. 4 hombres con máscaras venían hacia mí. Mi puerta estaba abierta. Intenté cerrarla. Metieron el pie y entraron. Todo ocurrió en 14 segundos. En el forcejeo alcancé la pistola que guardaba cerca de la puerta. Retrocedí y vi a los 4 en mi pasillo. El primero cargó hacia mí. Disparé. No hubo advertencias. Centro. Centro. Cabeza. Como fui entrenado. El primero cayó. El segundo recibió disparos que atravesaron al primero. El tercero se quedó congelado demasiado tarde. El cuarto intentó huir. Vacié el cargador. Silencio. 3 muertos. El cuarto sobrevivió. Era el hermano. Una bala le destrozó la columna, paralizado de la cintura para abajo. Fue condenado por conspiración y por la muerte de sus propios amigos. Pensé que al menos ella entendería. No fue así. Dijo que me tenía miedo. Me bloqueó. Se mudó. Desapareció de mi vida. Matar en combate es distinto a matar en tu casa. Tuve estrés postraumático. No pude tocar un arma durante 1 año sin ataques de pánico. La Marina me apoyó. Mi jefe declaró a mi favor. Pasaron 8 años. Me retiré. Trabajo en ciberseguridad. Tengo mi empresa. Tengo una pareja increíble. La vida es buena. Pero hace poco una alerta de Google se activó. Su nombre. La palabra obituario. Murió en prisión. No sentí alegría. No sentí tristeza. Solo cierre. No obtuve mi final feliz. Pero sigo aquí. Y aquella noche, 4 hombres pensaron que era una víctima. Se equivocaron. Pensé que el ruido terminaría esa noche. Me equivoqué. El silencio después fue peor. Cada crujido del edificio me despertaba. Cada sombra parecía moverse. La policía cerró el caso como defensa propia clara, pero mi mente no cerraba nada. No era el sonido de los disparos lo que me perseguía.
Era el eco. Durante semanas no dormí más de 2 horas seguidas. Soñaba con pasos en las escaleras, con puertas abriéndose, con la sensación de no llegar a tiempo. La terapia empezó como obligación. Terminó siendo supervivencia. Aprendí que ganar una pelea no significa salir. Vendí el apartamento. No por miedo, por memoria. Cada rincón tenía una escena grabada. La mancha en la pared ya no estaba, pero yo la veía igual. Cambié de zona, cambié de rutina, cambié de gimnasio, pero no puedes mudarte de tu propia cabeza. Mi ex nunca volvió a escribir. A veces imaginaba que algún día preguntaría mi versión completa. Nunca ocurrió. Con el tiempo entendí algo. Ella no podía aceptar lo que pasó, porque aceptar la verdad implicaba aceptar a quien había dejado entrar en su vida. La niña. Eso fue lo más difícil. Soñé con ella durante años. Me preguntaba si preguntó por mí, si alguien le dijo la verdad, si inventaron una historia diferente. Hay despedidas que no tienen cierre, solo ausencia. Empecé a estudiar ciberseguridad con intensidad obsesiva. Si no podía controlar el pasado, controlaría el futuro. Me certifiqué. Trabajé horas absurdas. Dormía poco. Pero por primera vez en meses, sentía propósito. Mi nueva pareja llegó sin drama, sin caos, sin urgencia. Era estabilidad pura. No intentó arreglarme. No me pidió explicaciones inmediatas. Solo estuvo ahí. Y eso, después de todo, era exactamente lo que necesitaba. La respuesta fue sí. En parte. Aceptarlo fue el primer paso real para salir de ahí, porque mientras justificaba todo como defensa, no estaba enfrentando el costo emocional. Empecé a trabajar con veteranos que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que muchos cargaban historias que nunca contaron. El problema no era lo que hicimos para sobrevivir, era lo que hicimos después para ignorarlo. Le conté la historia completa 6 meses después de conocernos. No interrumpió. No juzgó. Solo preguntó algo simple. ¿Sigues viviendo en esa noche? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier recuerdo. Un día recibí una carta. Sin remitente claro. Solo decía, algunas decisiones salvan vidas que nunca conocerás. No sé quién la envió, pero la guardé. Porque a veces necesitamos que alguien externo nos recuerde que sobrevivir no es un crimen. Cuando me enteré de su muerte en prisión, no celebré. Tampoco lloré. Fue extraño. Era como cerrar un archivo pendiente. Sin emoción exagerada. Solo una exhalación larga que llevaba años retenida. No busqué a mi ex después de eso. No revisé redes. No pregunté por ella. Algunos capítulos deben quedarse cerrados, incluso si quedaron incompletos. Con el tiempo dejé de revisar las cerraduras 2 veces. Dejé de sobresaltarme por pasos en las escaleras. La mente, igual que el cuerpo, puede sanar si la dejas. Volví al campo de tiro un año después, solo. Respiré. Cargué. Disparé. No hubo pánico, solo control. Ese día supe que había recuperado algo importante. No era orgullo, no era poder, era equilibrio. La diferencia entre reaccionar por miedo y actuar por decisión consciente. Hoy mi empresa crece. Tengo clientes internacionales. Viajo. Navego cuando puedo. La vida no es perfecta, pero es estable. Y eso vale más que cualquier final de película. A veces imagino una realidad alterna donde nada de eso pasó, donde seguimos juntos, donde adopto a esa niña, pero luego recuerdo que esa versión dependía de ignorar señales que ya estaban ahí. Aprendí algo duro. Ayudar no significa salvar, y amar no significa tolerar todo. Hay límites que no se negocian. Si pudiera hablar con mi versión de hace 8 años, le diría que llamar a la policía no te hace traidor. Poner límites no te hace débil. También le diría que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que sanar es una batalla más larga que cualquier enfrentamiento físico. Con mi pareja actual hablamos de hijos. Me asusta un poco. No por compromiso, por responsabilidad. Pero también sé que hoy soy un hombre más consciente que el que era. El pasado no desaparece. Se integra. Se convierte en lección, en criterio, en intuición más fina para detectar peligro antes de que explote. Ya no veo esa noche como el momento en que todo terminó. La veo como el punto en que entendí quién era realmente cuando nadie iba a salvarme. No me define lo que pasó. Me define lo que hice después. La disciplina, la terapia, el trabajo, la reconstrucción. Hay quienes creen que esta es una historia de violencia. Para mí es una historia de consecuencias. Cada decisión, buena o mala, crea una cadena que tarde o temprano regresa. Si alguien escucha esto y está ignorando señales claras en su propia vida,
Ojalá no necesite 14 segundos para entender lo que yo tardé meses en aceptar. Sobreviví, perdí, sané, crecí. No obtuve la cerca blanca, pero obtuve algo más valioso: paz. Y a veces, eso es el verdadero final feliz.